En estos días de 1 de enero suelen haber mensajes de evaluación y de, no sé, de retos para el nuevo año y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no es mi intención hacer un mensaje tan especial en ese sentido, pero sí exponernos a la palabra, que al final es un reto para cada día, no solo para primer año, sino para cada día. Y hoy tenemos un pasaje que a mí me ha tocado bastante. He estado mucho tiempo reflexionando en él, le he dado varias vueltas, he leído mucho y he cambiado el bosquejo, pero es un pasaje tremendamente retador para el creyente, para los creyentes, para la iglesia. Y me veo falto, lo digo delante de vosotros, me veo falto porque es un mensaje en el que el Espíritu Santo tiene que estar trabajando, porque si no es imposible de llegar a cubrir, llegar a poder vivir en las demandas de lo que el Señor quiere, ¿no? El título es Andar en el Espíritu, una fe que se vive en comunidad. Estamos ya en el último capítulo de la serie que estoy siguiendo del libro de los Gálatas. Ya sabéis que hemos estado tiempo en él, llegamos a este capítulo 6, posiblemente sea la penúltima de las exposiciones que tengamos, y vamos a intentar de ver ahí pues qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Como digo, pues ya para mí ha sido el primero en mostrarme, y bueno, ahora lo que necesito es compartirlo con vosotros también. Uno de los grandes peligros de la vida cristiana es confundir la espiritualidad. Asociamos muchas veces madurez con conocimiento. Y podemos cantar, y podemos muy bien, como hace nuestro grupo, y podemos saber mucho, y podemos defender la doctrina correcta, y aún así no andar en el Espíritu. Y el apóstol escribe precisamente la carta a los Gálatas porque había creyentes que habían comenzado bien, pero estaban terminando mal. Habían recibido el Evangelio por gracia, habían experimentado la libertad en Cristo, pero poco a poco estaban sustituyendo la vida del Espíritu por una religiosidad vacía, estaban siendo orgullosos, se estaban comparando unos con otros, había autosuficiencia. Por eso al final del capítulo 5, que ya estuvimos viendo en su momento, Pablo hace una afirmación que va a actuar como si fuese una bisagra entre lo que es la teología y la vida práctica. Él dice, y es el Señor el que habla, ¿no? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es como si Pablo dijera, de acuerdo, ya sabemos cómo somos salvos, ahora vamos a ver cómo eso se vive en la práctica, en el día a día, ¿no? Y la pregunta que se nos plantea en esta mañana, y a la cual me gustaría dar respuesta, es ¿cómo se manifiesta en la práctica diaria que una persona y una comunidad andan en el Espíritu? Sería, ¿qué es andar en el Espíritu, no? Porque andar en el Espíritu no es algo místico, invisible, reservado solo a momentos especiales. No se trata siquiera de lo que sentimos en la adoración. Yo creo que andar en el Espíritu tiene que ver de cómo tratamos a las personas, especialmente cuando la vida se pone difícil. Y ahí es donde entra Gálatas 6, versículos 1 al 10, que vamos a ver en esta mañana. En este pasaje Pablo no habla de dones espectaculares, no habla de experiencias extraordinarias, habla de cosas muy concretas, ¿sabéis? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando un hermano cae? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien está cargado y cansado? ¿Cómo valoramos a quienes nos sirven? ¿Cómo vivimos con coherencia espiritual? ¿Cómo perseveramos cuando hacer el bien cansa? Esos son los 5 puntos que vamos a ver en esta mañana, y que me gustaría que el Espíritu Santo nos ayudase a entender, a integrar en nuestra vida y, por supuesto, a ponerlo, ¿no?, en práctica. Es decir, que Pablo no nos muestra una vida especial de rasgos externos,
así muy marcados, emocionales, sino que la vida en el espíritu se demuestra en la vida comunitaria. Queridos, aquí no hay héroes espirituales solitarios. Tan de moda están los superhéroes, ¿no? Pues aquí en la iglesia no hay héroes espirituales solitarios. Aquí hay una iglesia real, con personas reales, con pecados reales, con cargas reales y con un llamado real a vivir el Evangelio juntos. Gálatas 6 nos confronta con esta verdad, una verdad sencilla, pero a la misma vez profunda. Andar en el Espíritu no se nota primero en lo que decimos, sino en cómo amamos, en cómo restauramos, en cómo acompañamos y en cómo perseveramos. Y esta mañana pues vamos a ver en este pasaje 5 evidencias claras de una vida que realmente anda en el Espíritu. Y la pregunta que vamos a estar ahí en el aire y debe de acompañarnos durante todo este tiempo que vamos a estar juntos meditando en este pasaje sería: si alguien observa mi vida y nuestra vida como iglesia, ¿podrías decir con claridad que estamos andando en el Espíritu? Si alguien observa mi vida y nuestra vida como iglesia, ¿podrías decir con claridad que estamos andando en el Espíritu? El primer punto que Pablo toca es restaurando con mansedumbre al hermano caído. Versículo 1, dice allí la palabra, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo comienza esta sesión con una situación muy realista. Aquí no está hablando de herejes peligrosos ni de enemigos del Evangelio. Está hablando de un hermano que ha caído, pero un hermano que forma parte de la comunidad y que ha sido sorprendido en una falta. Y es interesante la palabra que usa Pablo aquí. Me gusta mirar las palabras en el griego, en el original, porque las traducciones pierden los matices realmente que el original nos quiere comunicar, ¿no? Pero la palabra aquí que se está usando es una palabra que tiene que ver con alguien que tropieza, alguien que se ha caído al lado, alguien que se ha salido del camino, exactamente. Que alguien que cayó en un momento de debilidad. Y esto ya nos va diciendo mucho de cuál es el tono del pasaje. Pablo no está escribiendo para que estemos atentos y fomentar, no sé cómo decirlo, una caza de brujas espirituales, sino que tengamos cuidado del hermano, de los hermanos. Y lo primero que nos enseña es esto, que andar en el Espíritu realmente no nos hace inmunes al pecado. No nos hace impecables por estar... Caemos y caemos. Ahora, sí somos responsables los unos de los otros. Y hay una acción externa que veo aquí. Y es restaurar con mansedumbre. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Restaurar con mansedumbre. Vosotros que sois espirituales, restauradle. La palabra restaurar se usa en varios contextos. Era usada en el mundo médico pues para volver a colocar un hueso que se ha dislocado. Y hay que traerlo al sitio, ¿no? O bien también se usa cuando se remiendan las redes. Allí en Marcos capítulo 1 y versículo 19 dice que los discípulos, los apóstoles, estaban allí en la orilla remendando las redes. Se usa la misma palabra, la palabra catartizo, la palabra reparar algo. La idea es de devolver el miembro dañado a su función habitual. Así que esto cambia un poco nuestra perspectiva de la restauración, porque la meta es la sanidad. La meta, lo que buscamos con la restauración es el bien del hermano, y eso, ¿sabéis?, requiere tiempo, no es fácil, requiere cuidado, requiere sensibilidad, y no siempre esperamos la respuesta o tenemos la respuesta que esperamos, la verdad. Pero Pablo añade algo fundamental aquí, lo hemos visto, con espíritu de mansedumbre. Es decir, no con dureza, no nos acercamos con una superioridad espiritual,
como si nosotros fuésemos mejores que la persona que ha caído. La mansedumbre es fruto del Espíritu Santo también. Lo vimos en Gálatas 5:23. Por tanto, si no hay mansedumbre, no hay evidencia de que estemos andando en el Espíritu. Y eso, aunque tengamos la razón doctrinal, no se puede separar. Así que conviene preguntarnos si cuando estamos buscando restaurar o estamos acercándonos al hermano, buscamos la restauración o estamos queriendo demostrar que nosotros no somos como él. ¿Recordáis la parábola del fariseo y el publicano? Yo te doy gracias porque no soy como este. Y ese espíritu farisaico puede estar en nosotros cuando nos acercamos a corregir, a restaurar, a intentar reparar a esta persona para que vuelva nuevamente al sitio, ¿no? Al camino correcto. La forma en que tratamos al hermano caído va a revelar mucho más de nuestro corazón que el pecado del otro. Sí que hay una acción externa, pero hay también una acción interna. Es interesante esto, porque Pablo está diciendo, mira, tienes que trabajar, tienes que restaurar con mansedumbre, pero a la misma vez, mira, tiene que haber una mirada honesta de ti mismo, considerándote a ti mismo. Y esa palabra es muy curiosa, es la palabra escopeo, de donde viene la palabra microscopio o la palabra telescopio, de ahí viene. Y es muy interesante porque lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que cuando estamos restaurando a la otra persona tenemos que estar mirándonos a nosotros no con una mirada superficial, sino con un microscopio hacia nuestro corazón. Mirándonos a nosotros con un examen minucioso, atento y continuo. La idea es de fijar la mirada en algo con un propósito específico. Así que no podemos restaurar si no nos examinamos primero. Pablo corta aquí la raíz del orgullo. Porque el mayor peligro al tratar con el pecado ajeno no es quizás la falta, no es el pecado en sí, sino la ceguera sobre nuestra propia fragilidad, que la perdemos de vista muchas veces cuando nos acercamos a restaurar o queremos restaurar a alguien. Por eso, más adelante en el versículo 3 de este capítulo dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El problema no es reconocer el pecado, que está. El problema es creernos superiores. Y el que anda en el Espíritu no piensa, bueno, yo es que nunca caería en eso. El que anda en el Espíritu puede decir algo como si no fuera por la gracia de Dios, yo podría estar ahí. Esa es la actitud. Eso es lo que implica la restauración con mansedumbre. Y Pablo nos llama, versículo 4, a hacer un examen personal. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Recordamos la advertencia del Señor Jesús con cierto humor, ¿no? Mateo 7, 3, Sermón del Monte. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Verdad? En una comunidad que anda en el Espíritu es una comunidad que no normaliza el pecado, pero tampoco destruye al pecador. No mira desde arriba, se acerca desde el lado. A hablar la verdad con amor, acompañar en los procesos difíciles, estar dispuestos a ensuciarnos las manos emocionalmente y recordar que siempre somos pecadores, restaurando a otros pecadores, no jueces impartiendo sentencias. Andar en el Espíritu no se demuestra evitando a los caídos, que a veces es lo más fácil, sino caminando con ellos hacia la restauración. Porque es fácil cuando hay alguien que cae hacer la vista. Es que yo no me quiero complicar. Es que yo ahora tener que hablar, es que no... Eso es lo fácil. No meternos en jaleo, no meternos en problemas. Pero lo que el Señor nos manda es que nos restauremos unos a otros. Que nos ayudemos a estar en el camino. Ahora, el punto siguiente me pareció importante incluirlo también. Restaurar no es justificar el pecado.
Y me parece importante aclarar esto porque vivimos tiempos en los que a veces se confunde la gracia con la permisividad. Y a veces se confunde la mansedumbre con ese silencio que al final es cómplice. Y Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, Pablo no minimiza la falta, no la llama un error cultural o, mira, un proceso personal o una diferencia de opinión. La llama falta, pecado real. Se traduce esta palabra también como transgresión, muchas veces en la Biblia, ¿no? Es un pecado que necesita ser tratado, que no podemos dejarlo, que necesita ser tratado. Es como, hay que poner el hueso en su sitio para que tenga su función nuevamente. Entonces restaurar no significa pasar por alto el pecado, ni justificarlo con un lenguaje espiritual. No significa decir Dios conoce tu corazón, todos somos imperfectos, no pasa nada mientras tú seas sincero. Ese tipo de cosas que escuchamos muchas veces para justificar lo que no es justificable delante de Dios. Eso no es gracia, eso es autoengaño religioso. Y la verdadera restauración comienza cuando el pecado es reconocido como pecado. Porque lo que no se nombra no se sana. Lo que se justifica se mantiene, se perpetúa. Y lo que se espiritualiza falsamente se normaliza. Y eso es un peligro para cada persona y para la iglesia del Señor. La mansedumbre no elimina la verdad. Y el amor bíblico no protege al pecado. Es más, protege a la persona del poder destructivo del pecado. Que a veces no nos damos cuenta que el pecado es dañino, que es malo, que te destruye, que el enemigo lo que quiere es quitarnos del medio, aniquilarnos, anularnos, hacernos inservibles, hacernos personas que realmente no sean impacto para esta sociedad, conformarnos, ponernos un molde, clones. Por eso, restaurar en el espíritu implica dos cosas que no se pueden separar. Hace falta claridad moral, es decir, llamar al pecado por su nombre, y hace falta cercanía personal. Caminar con el hermano hacia el arrepentimiento y la restauración. No hay otra, hermano. Jesús es nuestro mejor ejemplo, ¿verdad? Siempre así, es el maestro. Él nunca negó la gravedad del pecado, pero tampoco negó la posibilidad de una nueva vida. ¿Recordáis el pasaje que tantas veces se cita de la mujer que fue sorprendida en adulterio? Él le dijo, vete y no peques más. No hubo condenación, pero tampoco hubo aprobación del pecado. Y yo creo que esto es un equilibrio que necesitamos que el Espíritu Santo no lo produzca en nosotros. No es fácil. Ver el pecado con seriedad y ver al pecador con esperanza. Y cuando una iglesia pierde este equilibrio, ocurre una de estas dos cosas. O se vuelve dura, fría y legalista, o se vuelve blanda, confusa y espiritualmente débil. Pero una iglesia que anda en el Espíritu restaura sin relativizar y ama sin renunciar a la verdad. Así que una de las evidencias es restaurar al hermano caído, con todo lo que esto implica. La segunda evidencia es acompañando al hermano cargado, porque después de hablar de la restauración del hermano, Pablo hace como una ampliación de su mirada y dice, no todos los que necesitan ayuda están en un pecado manifiesto. Algunos no han caído moralmente, pero están cansados, están agotados, están cargados. Y aquí Pablo introduce un mandato. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y Pablo, interesante nuevamente, usa dos palabras para cargas. Nosotros aquí pone, sobrellevar los unos las cargas de nosotros, versículo más adelante dirá, cada uno lleve su propia carga. Y las dos palabras son carga y carga, pero no son las mismas palabras en el original.
Y la palabra que aquí se está usando, sobrellevar los unos las cargas de los otros, es una palabra que describe un peso excesivo. Algo que una persona no puede llevar sola. No se trata de pequeñas molestias de la vida diaria. No. Se trata de cargas duras. Y cuando hablamos de cargas duras, me hablo de un dolor prolongado. Personas que tienen dolores prolongados, crónicos, pueden ser del alma, pueden ser físicos. Pruebas familiares, fracaso, enfermedad, desánimo espiritual, luchas internas que ni siquiera nosotros las vemos ni sabemos y existen en las personas. Andar en el espíritu no significa no tener carga, sino no llevarla solo. Y hay una acción externa, otra vez, compartir las cargas. Pablo nos dice, orad por los que están cargados. Hombre, eso es importante hacerlo, ¿no? ¿Sí o no? Hay que orar por los que están cargados. Pero dice, sobrellevad. Esto implica cercanía, otra vez. Escuchar sin prisa, acompañar sin prejuicio, estar presente cuando no hay soluciones rápidas, caminar junto al otro cuando el proceso es largo. Y yo estaba pensando, Señor, esto es muy difícil en nuestro mundo. En el mundo que nos ha tocado vivir, del estrés, de la prisa, de los trabajos, es muy difícil encontrar estos tiempos, pero habrá que trabajar de alguna manera para intentar encontrarlo. No podemos decir, es que no tengo tiempo, es que yo trabajo, es que mi esposa trabaja, es que tengo que lavar la ropa, que tengo que arreglar la casa, que todo eso es correcto. Pero que habrá que buscar tiempo en algún momento y dar prioridades en la vida. Y esto es importante, compartir las cargas, ¿verdad? Buscar esta oportunidad, buscar este tiempo para estar con los demás. Y Pablo añade algo extraordinario y extraño también, y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. ¿A qué ley se refiere Pablo? La ley del amor. La ley del amor. Y esto es muy pertinente porque los gálatas que estaban tanto con la ley, con la ceremonia, los ritos, los días, las comidas. Y Jesús le dice, mira, la ley del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es decir, cuando cargamos con el peso del otro, estamos viviendo el Evangelio en su forma más práctica. Es decir, es como si nosotros lo que Jesús hemos escuchado que hizo por nosotros, el sacrificio de Jesús de llevar nuestros pecados, de morir en la cruz, es como si nosotros pudiésemos hacer algo en pequeñito de lo que Jesús hizo. Aquí la espiritualidad ya deja de ser teoría y se convierte en sacrificio. Porque cargar con otros cuesta tiempo, como digo, energía, paciencia y muchas veces lágrimas. La acción interna, que también existe a la misma vez, y Pablo parece decir algo que es contrario, 3 versículos después, versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y la clave está en que Pablo aquí usa otra palabra, como digo, la palabra porción, que habla de un peso no aplastante, sino de una carga personal. Es la idea de una mochila. Eso lo entendemos muy bien, ¿no? Esa es la idea. Algo que cada uno debe asumir, que puede llevar personalmente y debe asumirlo delante de Dios. Así que la enseñanza es clara, ¿no? Hay cargas que no deberían llevarse en soledad, pero hay responsabilidades que no podemos delegar en los demás. Y una comunidad que anda en el Espíritu no abandona al que está cargado, pero tampoco fomenta la irresponsabilidad espiritual que cada uno tiene delante de Dios. Acompañar no es sustituir. Ayudar no es anular la responsabilidad personal. Amar no es permitir que otros vivan sin rendir cuentas a Dios. Eso no es amar. Eso es dejar a las personas en las manos del enemigo, en peligro.
Y este punto es muy contracultural, yo lo sé, es muy contracultural porque vivimos en una sociedad individualista, donde cada uno va a lo suyo, es verdad, e incluso dentro de la iglesia pasa. Y Pablo nos dice que la vida cristiana no se diseñó para vivirse en solitario, no, que el Señor creó la iglesia con un propósito, somos una familia espiritual. Y no debiera ser solamente algo o un grupo de personas que se reúnen un día para cantar canciones bonitas y escuchar y leer y orar y ya está. No, es que la iglesia es más que esto. ¿Conocemos las cargas reales de los hermanos que se sientan a nuestro lado? Yo no las conozco, la verdad. Porque también somos accesibles. ¿O estamos transmitiendo la imagen de que todo está bien? Que eso también pasa. ¿Sabemos pedir ayuda? ¿O estamos confundiendo la espiritualidad con la autosuficiencia? Andar en el espíritu, esta frase me gustó mucho, produce comunidades donde nadie es invisible y nadie camina solo, pero donde cada uno sigue creciendo en madurez delante del Señor. Las dos cosas, ¿veis? Tercera evidencia, reconociendo con gratitud el servicio de los demás. Después de hablar de restauración, después de hablar de cargas compartidas, introduce un tema que ahora a primera vista parece como extraño, parece como raro, parece como secundario, porque en muchos de los comentarios que he leído, casi todos tocan este asunto en el aspecto material. Porque mirad lo que dice Pablo, el que he enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la mayoría de los comentarios dicen, si tú estás recibiendo algo de parte de Dios, compénsalo. ¿Es una realidad espiritual? Sí. ¿Está apoyado en otros textos de la palabra? Por supuesto que sí. Pero hay una realidad, yo creo que la clave, ¿no? Está más allá de esto, ¿no? Lo incluye, pero más allá, ahí hay ve un punto de reconocimiento del servicio espiritual. Una iglesia puede hablar mucho, pero yo qué sé, la forma en que trata a quienes le sirven revela mucho del entendimiento real del Evangelio, ¿eh? Mirad, la clave del versículo es una participación, no una transición económica. Porque la palabra original, nuevamente volvemos a las palabras, de este versículo es una palabra conocida. ¿Quién no conoce la palabra koinonía? Palabra koinonía. No se trata simplemente de dar algo, sino de participar, compartir, entrar en comunión. Eso es lo que implica la koinonía. Pablo no presenta una relación comercial, tú me enseñas, yo te pago. Está hablando de una relación espiritual. Tú inviertes en mi vida y yo participo activamente en tu sostenimiento, que va más allá de lo económico, aunque no lo excluye, ¿eh? Pero incluye gratitud sincera, reconocimiento, apoyo fiel, generosidad. Una comunidad que anda en el espíritu no consume el ministerio como si fuese un producto. Reconoce y honra el servicio de los demás como un don de Dios. ¿Qué es lo que es realmente? Dios ha dado dones a su iglesia. Y ojalá estemos ministrando y estemos usando todos los dones que el Espíritu Santo da de manera soberana a las personas. No los ganamos, no los buscamos, no los podemos conseguir por nuestros propios méritos. Forma parte de la gracia de Dios. Y todos hemos recibido dones, todos hemos recibido dones. Y los dones están para el servicio de la iglesia, para ayudar unos a otros. Hay dones de personas, hay dones de ministerio y todos deberían de estar funcionando. No 30% funciona para el 100%. Todos deberían de estar funcionando. Y hay un problema que tenemos frecuente. Recibimos sin valorar. A veces nos acostumbramos al servicio espiritual de los demás. Alguien ha puesto estas mesas, estos vasitos y el pan esta mañana temprano.
Y alguien ha venido aquí a ensayar para que podamos adorar juntos a Dios. Y alguien pone la silla. Y alguien está dando clases en la escuela. Y alguien viene a limpiar el local también, muchas veces. Y otros enseñan. Y otros visitan. Y sirven de diversas maneras. Y escuchamos la palabra semana tras semana y recibimos enseñanza y recibimos consejos y recibimos cuidado pastoral. Y sin darnos cuenta lo damos por hecho. Pero andar en el Espíritu produce lo contrario: sensibilidad, gratitud, responsabilidad compartida. La vida cristiana no es solo recibir, también es participar activamente en la obra de Dios a través de los demás. Y cuando no reconocemos el servicio, se enfría el corazón, se debilita la comunión, se empobrece la vida espiritual de la iglesia. Tenemos de reconocer el servicio que los demás hacen. Valorar ese esfuerzo invisible, a veces no se ve. Honrar el tiempo invertido. Compartir con generosidad de lo que Dios nos ha dado. Entender que la obra de Dios se sostiene en comunidad, no en individualidades. Una iglesia madura no solo sabe pedir ayuda cuando está en necesidad, sino también reconocer con gozo a quienes la alimentan espiritualmente. Y como digo, no solo son los que se suben aquí, como yo, hay muchas maneras de enseñar y de invertir tiempo y vida. La cuarta evidencia, viviendo con coherencia espiritual. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pablo habla del cuidado mutuo, habla de la gratitud en comunidad y ahora introduce una advertencia directa. De hecho, comienza con una llamada de atención. Lo primero, no os engañéis. Porque es posible el autoengaño espiritual. Es posible. Incluso entre creyentes. Podemos cantar, podemos servir, podemos participar. Y aún así, fijaos, aún así vivir desconectados de la realidad espiritual. Y Pablo fijaos lo que dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Y no se trata de que Dios se enfade porque no lo tomemos en serio. Se trata de una verdad espiritual que no cambia. Nadie puede vivir de espaldas a Dios sin consecuencias. Nadie puede vivir de espaldas a Dios sin consecuencias. Y ahí habla Pablo de la ley de la siembra, una realidad espiritual. Esa imagen sencilla, conocida por todos, ¿no? La siembra y la cosecha. ¿Quién no entiende esto? Nadie siembra trigo esperando recoger aceitunas. ¿Lo entendemos todo esto, a que sí? Claro, es una ley natural. Nadie siembra espino esperando cosechar paz. La ley de la siembra no es una amenaza, ¿eh? Es una realidad creada por Dios. Es una ley y la aplica ahora a la vida espiritual. Lo que sembramos con nuestras decisiones, queridos, lo que estamos priorizando en nuestra vida, lo que cultivamos en secreto, todo esto, tarde o temprano, produce fruto. Y la vida cristiana no es una serie de actos aislados, un proceso continuo de siembra. Y ahora dice el apóstol Pablo, mira, hay dos formas de vivir, carne o espíritu. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí Pablo no está hablando de personas muy malas y personas muy espirituales. ¿Sabéis de qué está hablando Pablo aquí? De qué es lo que realmente está gobernando nuestras decisiones. De eso está hablando Pablo. Es una cuestión de enfoque, de dirección.
Sembrar para la carne, ¿qué es? Pues mira, sembrar para la carne y vivir centrado en uno mismo, justificando deseos desordenados, ignorando la voz del Espíritu, aplazando o rechazando la obediencia a Dios. Eso es sembrar para la carne. Y sembrar para el Espíritu es vivir sensible a la dirección de Dios, alimentando la vida espiritual, tomando decisiones coherentes con el Evangelio, pensando a largo plazo, no solo en el placer inmediato. Hay una advertencia aquí muy clara, querido, no podemos vivir de manera incoherente esperando resultados espirituales. Sembramos y cosechamos. Es una ley natural. ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida diaria? ¿Qué alimentamos con nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros afectos? ¿Qué decisiones pequeñas estamos normalizando cada día? Porque muchas veces no caemos de golpe, no, nos desviamos poco a poco. Y muchas veces no vemos la cosecha de inmediato hasta que ya es evidente. Y Pablo no está escribiendo esto para desanimarnos, ¿eh? Creo que no. Sino para que nos despertemos, para que nos demos cuenta de lo que son las realidades espirituales, para que nos demos cuenta de lo que es el Evangelio, que no es solo jijijaja, que el Evangelio es invertir tu vida. Si no lo has entendido así, lo has mal entendido. El Evangelio es invertir tu vida para Cristo. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado que nos gobernaba y nos dominaba, y hemos venido ahora a formar parte de otros dueños, de Cristo. Y le pertenecemos a Él. Nos debemos a Él. Y es fácil cantar te doy mi vida y te doy mi corazón. Eso es fácil cantarlo. Pero cuando salgamos de aquí, ¿qué implica eso? La coherencia espiritual no se improvisa, se cultiva. Pero hay una esperanza para nosotros, hay esperanza. Si la siembra es constante, la cosecha también lo será. Por eso, andar en el Espíritu implica vivir con una mirada eterna, sabiendo que cada día estamos sembrando algo, cada día, para bien o para mal. Y termina Pablo con la última evidencia, perseverando en hacer el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo termina este pasaje con una exhortación muy realista. No ignora el cansancio. Y todos decimos, qué bien, porque yo estoy muy cansado. Yo me canso. No espiritualiza la fatiga. No dice, el verdadero creyente nunca se cansa. Dice que no nos cansemos porque sabe que el cansancio llega. Llega el cansancio. Después de hablar de restaurar, de cargar con otro, de apoyar el ministerio, de vivir con coherencia, ahora Pablo reconoce algo muy humano. Oye, hacer el bien cansa. Cansa amar cuando no hay respuesta. Cansa, ¿verdad? Cansa. Cansa servir cuando nadie los ve. Cansa. Cansa perseverar cuando no vemos resultados inmediatos. Cansa hacer lo correcto en un mundo que premia lo fácil. Cansa, claro que cansa, porque vamos en contracorriente. Pero dice Pablo, yo veo aquí dos aspectos de la perseverancia. Perseverar con esperanza, dice, ahí hay una promesa, a su tiempo segaremos. Fijaos, no dice enseguida, no dice cuando tú quieras, a su tiempo. Y ahí esa palabra no es cronos, que es el tiempo del reloj, ahí es la palabra kairos, es el tiempo oportuno de Dios, es el momento de Dios.
Es cuando Dios tiene su momento, su plan, su propósito. A su tiempo segaremos. El problema es que muchas veces no es que Dios no cumpla, sino que queremos cosechas rápidas, como nos induce esta sociedad, ¿no? Tenemos que recordar, esto es una frase que leí, Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Eso lo sabemos, Dios nunca llega tarde, pero rara vez llega con prisa. Y lo segundo es perseverar con una visión correcta. Mirad que Pablo continúa, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí nos recuerda dos cosas importantes. En primer lugar, que la perseverancia es intencional. O sea, hagamos bien según tengamos oportunidad. ¿Qué pasa? Que el bien no siempre surge espontáneamente. Muchas veces hay que decidir hacerlo. Y a veces cuesta. Hacer el bien en un entorno laboral, vamos a decir, poco difícil, cuesta. Hacer el bien entre familias que muchas veces no comparte tu fe, a veces cuesta, es difícil. Esto no sale de manera natural. Hay que trabajar, hay que decidir hacer el bien, sino que tengamos oportunidad, ¿no? No es decir solamente, bueno, vale, se ha dado la cuestión. No, creo que hay que buscarlo, ¿no? Y en segundo lugar, hay un orden en el amor cristiano. El bien es para todos, sin distinción. Pero hay una responsabilidad especial con las familias de la fe. Y uno puede pensar, hombre, esto es favoritismo. Pero no, porque si lo entendemos bien, entenderemos que si una iglesia no cuida primeramente de la familia de la fe, de los suyos, difícilmente podrá dar un testimonio creíble al mundo. Jesús lo decía. Mirá, en la oración en Juan 17, ¿no? Para que el mundo crea, estar unido, para que el mundo crea. O sea, necesitamos dar una evidencia real, no superficial, real, de lo que es una vida de familia en la fe, cuidándonos para que después podamos decir al mundo, mira las cosas que hace Dios en una comunidad que se rinde a Él, en una comunidad que vive en el Espíritu, ¿no? Y si estás sirviendo, y si estás ahí, si llevas tiempo sirviendo, si eres de los que han acompañado procesos largos, si eres los que te has empeñado a restaurar o cargar con carga o sembrar y estáis cansados, la palabra dice que no te rindas, no desmayes, porque el bien nunca es en vano, aunque no lo veamos de inmediato. Conclusión, mira, volvemos al principio, al inicio. Pablo dijo, si vivimos en el Espíritu o por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos sido salvados por el Espíritu Santo, ha tocado nuestra vida, nuestro corazón, pero no queda ahí la cosa. Igual que hemos recibido el Espíritu y al igual que ha intervenido en nuestra vida para salvarnos, el Espíritu sigue siendo poderoso, es Dios, para poder actuar en nuestra vida cada día. Y en Gálatas 6, del 1 al 10, nos ha mostrado cómo se ve eso en la práctica, o al menos lo que creo que está ahí diciendo, ¿no? Andar en el Espíritu se manifiesta cuando restauramos con mansedumbre al hermano caído, sin justificar el pecado ni destruir al pecador. Ese equilibrio que hemos visto. Restaurar no es justificar el pecado, pero sí es un acompañamiento. Un hueso de ha dislocado y hay que ponerlo en su sitio. Acompañamos al hermano cargado sin abandonar al débil, pero tampoco fomentando la irresponsabilidad personal, de nuestra propia responsabilidad, de nuestra propia carga. Tenemos que llevar nosotros. Reconocemos con gratitud el servicio de los demás, participando activamente en la obra de Dios. Vivimos con coherencia espiritual, sabiendo que cada día estamos sembrando algo y perseveramos en hacer el bien, incluso
cuando el cansancio aprieta y la cosecha no se ve. Y así que este texto no nos llama a experiencia extraordinaria. Una vida ordinaria, vivida bajo el control del Espíritu Santo. Y la pregunta final nuevamente sería, si alguien observa mi forma de tratar a los demás, si alguien mira cómo afronto el pecado, el cansancio, el servicio, las prioridades en mi vida, la perseverancia, ¿podría decir con claridad que estoy andando en el Espíritu? Porque al final, la evidencia más clara de una vida llena del Espíritu no es lo que proclamamos con los labios, sino lo que sembramos con nuestra vida. Quiera Dios concedernos no solo vivir por el Espíritu, sino andar cada día en Él, para su gloria y el beneficio de su iglesia. Oramos. Señor, estamos delante de ti con temor y temblor, porque sabemos, Señor, que tus demandas son serias para nosotros, difíciles, humanamente imposibles de conseguir, Señor, pero necesitamos que tú nos controles por tu Espíritu Santo totalmente, Señor. Queremos, Señor, entregarnos nuevamente, queremos renovar nuestra entrega, Señor, queremos que tú dirijas nuestra vida realmente, Señor. Queremos tener fe para poder dejar nuestra vida en tus manos, Señor. Que seas tú el que la guíe, por tu Espíritu Santo, por los consejos que nos das en tu palabra, Señor, que la tenemos ahí, es tu palabra, la guía para poder vivir en este mundo. Quizás no como el éxito del mundo, pero sí de acuerdo a tu voluntad. Y esperamos que cuando estemos en tu presencia podamos ser premiados por ti, Señor. Eso es lo importante. Que tú puedas decir de cada uno de nosotros, bien, buen siervo fiel. Así que, Señor, ayúdanos a cada uno de manera personal a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguir buscando maneras, Señor, de vivir en armonía con estos principios, con los demás, con los hermanos. Ayúdanos como iglesia, Señor, también. Que podamos, Señor, estar atentos, cuidarnos, restaurarnos. Juntos podamos intentar ser mejores para ti, Señor, y vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos encomendamos a ti y esperamos que nos sigas bendiciendo en este día, en el resto de la semana, allí donde tú nos pones. En el nombre de Jesús. Amén.